Un investigador del cerebro explica por qué cree en Dios. El doctor Rajesh Kalaria, de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, ha estudiado el cerebro humano durante más de 40 años. Era evolucionista, pero con el tiempo cambió de opinión. Veamos qué nos cuenta acerca de su trabajo y sus creencias. Hablemos un poco de usted. ¿En qué religión lo educaron? Mi padre nació en la India y mi madre también era de origen indio. Aunque nació en Uganda, casi todas sus costumbres eran hindúes. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Vivíamos en Nairobi, Kenia, y en nuestro vecindario había muchos hindúes. ¿Por qué se interesa en la ciencia? Siempre me gustaron los animales y a menudo hacía excursiones y acampadas con mis amigos para contemplar la naturaleza. En un principio quise ser veterinario, pero después de graduarme en una universidad técnica de Nairobi, fui a Inglaterra para estudiar patología en la Universidad de Londres. Más tarde me especialicé en la investigación del cerebro humano. ¿Influyeron sus estudios en sus creencias religiosas? Sí. A medida que aumentaba mis conocimientos, se me hacía más difícil creer en la mitología y en las tradiciones del hinduismo, como por ejemplo la adoración de imágenes y de animales. ¿Y por qué llegó a creer en la evolución? En mi juventud, muchas personas de mi entorno defendían la idea de que la evolución humana había comenzado en África. Y este tema se trataba a menudo en la escuela. Además, tanto mis maestros como mis profesores de la universidad daban a entender que todos los científicos respetados creían en la evolución. ¿Por qué volvió a plantearse el origen de la vida? Llevaba algunos años estudiando biología y anatomía cuando un compañero de clases me dijo que estaba estudiando la Biblia con los testigos de Jehová. Sentí curiosidad, así que decidí asistir a una asamblea de los testigos que los testigos organizaron en el salón de actos de nuestra universidad en Nairobi.
Tiempo después, dos misioneras me enseñaron algunas doctrinas de la Biblia. Su creencia en un gran diseñador que tiene las respuestas a las preguntas más importantes de la vida no tenía nada que ver con la mitología. Me llamó la atención porque era algo lógico. Le impidieron sus conocimientos médicos a aceptar la idea de la creación. Todo lo contrario. A medida que conocía mejor la anatomía humana, descubría el extraordinario diseño y la complejidad de los seres vivos. Dejó de parecerme lógico creer que esa enorme complejidad se debía a la casualidad. Práctico, ¿no? Ahora bien, podría poner, por ejemplo, sí, precisamente darnos un ejemplo. He estudiado el cerebro humano desde 1971 y este asombroso órgano no deja de sorprenderme. Alberga el pensamiento y la memoria y es el centro de control de muchas funciones corporales. El cerebro también es el núcleo de nuestros sentidos, pues interpreta la información que recibe tanto desde el interior como desde el exterior del cuerpo. El funcionamiento de nuestro cerebro se debe en gran parte a la complejidad de su química y a sus intrincadas redes de neuronas. Las principales células cerebrales. El cerebro humano tiene miles de millones de neuronas que se comunican entre sí mediante unas fibras largas llamadas axones. Valiéndose de esas fibras, una sola neurona puede establecer miles de conexiones con otras neuronas mediante unas prolongaciones ramificadas llamadas dendritas. Como resultado, el número de conexiones que se producen en el cerebro es elevadísimo y lo que es más asombroso, en este denso bosque de neuronas y dendritas no hay caos, sino precisión. Se trata de un cableado prodigioso. Bueno, ¿podría explicarlo, por favor? Este cableado se forma siguiendo un orden preciso durante el desarrollo del bebé en el útero y continúa haciéndolo después de su nacimiento. Las neuronas envían fibras a otras neuronas que quizás estén a unos centímetros de distancia, lo que a nivel celular representa una distancia considerable. A propósito, una fibra puede estar dirigida no solo a una célula específica, sino a una parte concreta de célula. Sí, a una parte concreta obviamente, de esa célula, ¿no? Cuando una fibra sale de una neurona, unos indicadores químicos le dicen si deben detenerse, continuar o girar hasta llegar a su destino. Sin esos indicadores, las nuevas fibras se perderían. Este proceso está organizado de manera extraordinaria y todo empieza con las instrucciones escritas en nuestro ADN. Ahora bien, todavía queda mucho para entender por completo cómo se forma el cerebro
y cómo funciona. Por ejemplo, cómo crear los recuerdos, los sentimientos y los pensamientos. El simple hecho de que el cerebro funcione, sin mencionar lo bien que lo hace y la manera maravillosa cómo se desarrolla, me demuestra que existe una mente muy superior a la nuestra. ¿Por qué se hizo testigo de Jehová? Los testigos me demostraron que la Biblia es la palabra de Dios. Aprendí que en ella hay profecías confiables, y aunque no es un libro de ciencia, es exacta cuando trata temas científicos. Además, tiene un efecto muy positivo en la vida de quienes se dejan guiar por sus enseñanzas. Yo mismo soy prueba de ello. Desde que me hice testigo de Jehová en 1973, la Biblia me ha guiado y como resultado soy feliz y mi vida tiene sentido. ¿Qué les pareció esta hermosa experiencia de este científico? Maravilloso, ¿verdad? Temas y experiencias como estos estaremos haciéndoles llegar cada tanto. Desde ya, gracias. Muchísimas gracias por escucharlo, este audio video. Como siempre, les dejo un cálido apretón de manos, recordándoles que se suscriban a mi canal para que posteriormente sean notificados nuevos audio videos. Que tengan excelente jornada y que tengan un día cálido. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias.